Buenas tardes a todos. La verdad que cuando vuestro párroco don Ignacio me dijo que lo hiciera la charla sobre este tema, me sorprendió un poco al principio porque realmente yo no soy catequista ni teólogo, pero es verdad que conforme iba avanzando e investigando sobre el tema y preparándomelo, pues sí es verdad que al final mi trabajo, yo desde mi taller estoy todo el día rodeado de imágenes, trabajando en silencio muchas horas y con la cara de las imágenes muy de cerca, tocándolas con mis propias manos. Y es verdad que muchas veces, sobre todo cuando, pues al final cuando se presenta una imagen después de una restauración y ya la gente ve el resultado, pues es verdad que te sorprende mucho, ¿no? De la gente lo que se emociona, lo que si a lo mejor ese proceso ha durado varios meses, pues te cuentan mil historias de que ese Cristo lo ayudó en tal intención, en tal cosa, o esa Virgen. Y al final pues es algo que también va mucho, este tema también va muy dentro de mi trabajo, ¿no? Y la verdad que creo que es muy interesante porque es verdad que muchas veces las parroquias, yo me he dado cuenta, ¿no? Ya no solo aquí, sino cuando voy a visitar cualquier parroquia para visitar cualquier imagen que a lo mejor se va a restaurar o lo que sea, es verdad que muchas veces hay como distintos grupos, sectores, ¿no? Dentro de las parroquias. Está desde la persona que va a misa todos los días y se sienta siempre en el mismo sitio y pasa olímpicamente de las imágenes. No sabe si la han cambiado de brea, le han vestido a la Virgen de brea o pasa desapercibido. Luego, en cambio, otras personas, pues más cofrades, ¿no? Que a lo mejor pues venimos y damos una vuelta por las capillas laterales y visitamos todas las imágenes y a lo mejor a veces está el Santísimo incluso expuesto y pasamos olímpicamente. O sea, entonces también esto viene pues eso, como a que al final en el término medio, ¿no? está la virtud, ¿no? Al final las personas pues vivimos en una cultura hoy en día, bueno, hoy en día y siempre, ¿no? Porque eso siempre ha sido así, una cultura visual donde las imágenes tienen un papel fundamental y ahora sobre todo más con las redes sociales, pues la televisión, el cine, nada más que salgamos a la calle y veamos carteles de publicidad, al final ya las imágenes están entrando dentro de nosotros, ¿no? Y es verdad que, pues bueno, muchas veces esto también yo lo comparo mucho con la típica, a lo mejor una persona mayor, ¿no? que se ha quedado viudo recientemente y tiene la foto de su mujer en un portarretratos, ¿no? En el salón y le da un beso, le pone un jarroncito de flores. En ese papel no está su mujer, pero está una representación de ella y al final es la que le lleva, o sea, esa foto es la que hace que la recuerde, ¿no? y que la tenga presente, que la tenga en su memoria y todos los días, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues, ocurre con las estampas, ¿no? Que al final, pues bueno, que son un simple trozo de papel, igual que las imágenes religiosas, que son esculturas en madera o en escayola o lo que sea, pero al final las imágenes lo que son es un medio para llevarnos a Dios, o sea, en la imagen en sí no está Dios, sino es un medio, ¿no? para alcanzarlo. Realmente, ¿cuándo nacen las imágenes? Bueno, ahora voy a explicar un poco la historia desde las primeras imágenes, ¿no? Hasta cómo surge la imagen hasta el día de hoy. Pero al final el principio y el fundamento está en el hecho en el que Dios quiere tener rostro, ¿no? quiere tener cara a través de Jesús. Bueno, yo he puesto la imagen de la sábana santa, ¿no? Que al final es el fiel reflejo de la realidad, y la imagen que se ha hecho ahora que está tan de moda esta exposición itinerante de Mr. Imán, que incluso de aquí creo que ha salido alguna hermandad también a organizar algún viaje para visitarlo. Y no sé dónde está ahora, sé que estuvo hace poco en las Angustias de Granada, estaba hace poco, pero no sé ahora mismo dónde está, la verdad. De los Dolores, eso es. Entonces, pues bueno, al final pasamos de tener a un Dios, ¿no? De tener a Dios como algo inalcanzable, inaccesible, algo invisible, a veces incluso nos puede resultar distante, ¿no? Pues al final, a través de la encarnación, en el que Dios se hace hombre, pues al final Dios acepta y que nos conoce como personas y que sabe que necesitamos tener algo que ver y que tocar, ¿no? Pues decide tener rostro y al final decide también ser contemplado. Entonces, desde ese primer momento, ya como que nacen las imágenes en sí, ¿no? En la misma encarnación del Señor ya se puede decir que es la primera imagen, ¿no? Bueno, y ahora ya cómo comienzan las representaciones, ¿no? La imagen. Al final, pues bueno, los 3 primeros siglos del cristianismo, los 3 primeros siglos después de Cristo,
Los primeros cristianos no vivían su religión como vivimos ahora, de que quedamos, vamos a misa, vamos a cualquier acto religioso, y lo podemos hacer públicamente con total libertad. Esta gente, pues bueno, vivía bajo el Imperio Romano, ¿no? En el que al final ellos tenían una religión politeísta, tenían numerosos dioses a su vez adoptados de la mitología griega, y tenían como un dios para todo, ¿no? Y los cristianos, pues bueno, eran perseguidos, eran totalmente perseguidos, encarcelados, torturados, incluso muchas veces martirizados por vivir su fe. Por vivir su fe cristiana. Entonces, ¿cómo vivía esta gente su fe? Pues bueno, en sus casas de manera oculta, y también se reunían en las catacumbas, los lugares de enterramiento. Las catacumbas más famosas son las de San Calixto en Roma y la de San Sebastián, que aquí nosotros las visitamos en aquel viaje. Y la verdad que es un lugar que te conmueve mucho, ¿no? Porque dices, madre mía, cómo vivía esta gente, ¿no? Y cómo ha cambiado el tiempo y ahora que podemos expresarnos libremente y vivir nuestra fe libremente, ¿no? Y ahí en estos lugares pues aparecieron las primeras representaciones primeras imágenes, ¿no? Pero eran como símbolos, pequeños símbolos que hablaban por sí solas, pero no del todo, o sea, que una persona cristiana las pudiera comprender, pero que luego si la viera otra persona no diera lugar a que decía este es un cristiano y que fuera señalado, ¿no? Entonces, pues bueno, aparecen representaciones, pasa si quieres, como los panes y los peces, elementos muy sencillos, ¿no? Los panes y los peces, el ancla como símbolo de la esperanza, que de hecho muchos de estos símbolos a día de hoy pues lo utilizan las cofradías como su símbolo, ¿no? Porque la esperanza, al fin y al cabo, casi todas las hermandades que tienen como titular a la Virgen de la Esperanza, pues el ancla aparece en su escudo, ¿no? Como un elemento principal. Incluso la Virgen Nuestra de la Esperanza también tiene como un colgante con un ancla. Y el llamado me parece que también, si no recuerdo mal, es un ancla. O sea, que son detalles que a día de hoy también se siguen utilizando. Y también se representaba mucho el pavo real como símbolo de la resurrección. También se representaba a Jesús como buen pastor, pero no lo representaban como lo representamos hoy en día, con barba, ¿no? Sino que era pues, una persona muy jovencita, imberbe, para que no diera lugar a pensar que era Jesús, ¿no? En caso de que los pillaran. Y bueno, en esta época pues no existen representaciones como tenemos hoy en día de la pasión del Señor. Eso era inviable, o sea, eran unas representaciones, pues como digo, muy sencillas, muy esquemáticas, y no eran imágenes para que las pintaran con un deseo artístico, ni mucho menos, sino pues bueno, era como también ese sentido de pertenencia, ¿no? de comunidad, de esperanza, ¿no? De que a pesar de la situación que vivían, pues Jesús estaba con ellos y los acompañaba en todo ese camino también, ¿no? Todo esto termina con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, gracias a los emperadores romanos, Constantino I, que es el que vemos en el busto, y a Licinio. Estos emperadores lo que hacen es promulgar un decreto por el que ya esto en esa época es algo súper revolucionario, ¿no? En el que se permite la libertad religiosa. Es decir, los cristianos pasan de estar en las catacumbas en el subsuelo a poder ya vivir su fe, como que la iglesia sale del subsuelo hacia el exterior, ¿no? Pues eso, se termina con las persecuciones a los cristianos, incluso pues muchos bienes que habían sido requisados y edificios y demás, pues se los vuelven a ceder, ¿no? Con esto no quiero decir que la fe cristiana y la religión católica se convirtiera en la religión oficial del imperio, todo lo contrario, o sea, era como, o sea, se permitía vivir conjuntamente, pero en comunidad, pero no, o sea, no era evidentemente la religión oficial. Y claro, ya pasamos de los símbolos, ¿no? Como he dicho antes, la religión católica pasa de vivir en el subsuelo a escondida a salir a flor de piel, ¿no? Al exterior. Entonces se construyen las primeras basílicas paleocristianas. Aquí tenemos un gran ejemplo, quizás de las más famosas, que es la de San Apolinar. Bueno, estos templos que al final pues siguen como una especie de, arquitectónicamente, y también hay que entender en el contexto que estamos de Imperio Romano, pues son como una especie de templos romanos, ¿no? Pero dentro de ellos lo que se practica es la fe cristiana. Todos estos templos al final, pues tened en cuenta que en la sociedad en aquella época pues era sobre todo pues, muy analfabeta, ¿no? No sabían leer ni escribir. Entonces, en un contexto así,
o sea, para ya no solo también, sí, evangelizar, pero las imágenes como que tenían una función didáctica y pedagógica, ¿no? Entonces las paredes de todas estas basílicas paleocristianas pues se nutren y se decoran pues principalmente con mosaicos, haciendo representaciones pues tanto de Cristo como de la Virgen, incluso ya de la vida de los santos también empiezan a aparecer. Aparecen también, pues, al haber pues, muchos frisos, muchas cornisas de gran tamaño, ¿no? Pues aparecen ya también, empiezan a hacerse los primeros discursos narrativos, ¿no? de toda la historia de la salvación, ¿no? Y bueno, pues ahí he puesto ese ejemplo porque la verdad que creo que es uno de los más característicos. También, pues bueno, la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, también muy conocida, también es una basílica que la visitamos también. Y bueno, pues al final también estas imágenes, pues eso, como digo, sirven para catequizar, ya que las personas eran analfabetas, a veces como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, pues bueno, si a veces se quedaban más con esa imagen, ¿no? Que con lo que se decía allí, ¿no? Cómo se transmitía la palabra. A veces pues era como algo que no lograban entender, pero con la imagen al final como que estas obras de arte por sí solas hablaban y eran capaces de entenderlas sin necesidad de una gran explicación. Pues bueno, eso es básicamente lo que he contado y la verdad que, bueno, al final estos mosaicos a lo largo de la historia pues van evolucionando, y el arte cristiano pues va evolucionando constantemente, ¿no? Pues pasamos de esos mosaicos a los iconos. Aquí, por ejemplo, tenemos un icono, hombre, evidentemente es del siglo XX, es una réplica, pero tenemos al Perpetuo Socorro en la Iglesia de la Encarnación, que es un icono. O sea, para que me entendáis, pues son estas tablitas, estas pinturas que sobre todo de pan de oro, con alguna imagen así muy, muy sencilla de una virgen o algún Pantocrator que es un Cristo Rey o algo así, ¿no? Y ya también, pues bueno, poco a poco empiezan a surgir retablos, imágenes religiosas, o sea, la imaginería como escultura de bulto redondo como la conocemos hoy en día, ¿no? Imágenes de vestir y demás. ¿Esa imagen, sabes cuál es? Pues bueno, no es un retablo, porque me pareció interesante porque al final está lleno de capillas con muchísimos santos, son todos santos, se ve San Sebastián, se ven algunos obispos también. Y la verdad que el tema de los retablos eso da para otra conferencia, porque al final los retablos como que tienen una lectura propia, ¿no? Y según la época existe pues un retablo gótico, retablo renacentista, retablo barroco, y cada uno como tiene hay diferentes maneras de leer un retablo, ¿no? Siempre se hace de izquierda a derecha y de abajo a arriba, para entender, o sea, los programas iconográficos siempre se estructuran de esa manera. Aquí tenemos también otro gran ejemplo, que es el Cristo de San Damián. Este Cristo que se encontraba en Asís y, según cuenta la historia, es al que San Francisco de Asís rezaba. De hecho, ahí aparece la frase, ¿no? De Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está toda en ruina. Como veis, es una representación que, a pesar de que la crucifixión pues, es un momento trágico y doloroso, pero ahí Cristo aparece como algo glorioso, ¿no? Como si la pasión fuera algo glorioso, ¿no? Y aparte, pues cuenta un montón de cosas. Ahí veis la leyenda que hay alrededor del crucificado, como al final pues no es una escultura ni una pintura de un crucificado tal cual, sino que aparecen pues, un montón de elementos, pues desde la Virgen y San Juan Evangelista, el discípulo amado, María Magdalena, aparece Longinos, que es el romano que le clavó la lanza en el costado, en fin, es pues una representación que al final enseña mucho más de lo que parece realmente. Y aquí tenemos otro grandísimo ejemplo, que es el retablo de la Catedral de Sevilla, que es verdaderamente impresionante, y que, bueno, pues al final te cuenta toda la historia de la salvación de principio a fin, ¿no? Y está representado pues en distintas capillas, que es tan dorado que casi ni se aprecia en la imagen, pero bueno, ahí podéis ver que en cada cartela, ¿no? Pues aparece una escena distinta. Y bueno, aquí pues esto de las imágenes religiosas pues va avanzando, ¿no? Y al final, pues claro, con la expansión del cristianismo todo esto se va expandiendo también, todas estas obras de arte se van expandiendo, van evangelizando, pero esto no fue todo un camino de rosas, también tuvo sus momentos de decaída y de crisis bastante importantes. En torno a los siglos VIII después de Cristo hay unas corrientes iconoclastas.
en el que sobre todo surgen en el Imperio Bizantino. Estas corrientes iconoclastas de destruir iconos, ¿no? Lo que significa, al final lo que hacen es como que esta gente tiene la tendencia a pensar de que Dios no se debe representar a través de imágenes porque no se veneran, sino que como que caemos en la idolatría, ¿no? Como que vemos a la imagen, a Dios en sí en la imagen, cuando eso realmente no es así, sino que es un medio, ¿no? Entonces todo esto llega a calar bastante hondo en mucha gente, y al final pues hay una corriente iconoclasta en la que hay pues, una destrucción de patrimonio impresionante, no solo de patrimonio sino también de edificios religiosos, de basílicas y de persecución incluso de monasterios, ¿no? Y bueno, al final pues os traigo aquí la pintura de la Encarnación, que es el que hay en el altar mayor aquí de la iglesia. Porque al final, pues bueno, esto del misterio de la Encarnación es el que de verdad da sentido a la existencia de las imágenes, como he explicado al principio, ¿no? Y uno de estos grandes defensores de las imágenes fue San Juan Damasceno. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, él entiende de que si Dios quiso hacerse hombre, quiso hacerse imagen, ¿quiénes somos nosotros para no continuar con eso, ¿no? O sea, realmente él lo que decía era como que si rechazamos eso, estamos rechazando también la encarnación, o sea, no tiene ningún sentido, es como ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final pasa. Bueno, también aquí, en este apartado, también quería aclarar una cosa, ¿no? Que creo que es bastante importante, que no es lo mismo adorar que venerar. Ya que decían que si caíamos en la idolatría y tal, al final a quien adoramos únicamente es a Dios. A las imágenes no las adoramos, las veneramos. Es muy distinto, o sea, son palabras similares pero significan cosas muy diferentes, ¿no? Al final en la imagen, os traigo un ejemplo que aquí en Motril, pues bueno, yo creo que el máximo exponente, ¿no? Que es el Cristo de la Salud, que bueno, pues es Cristo quizás, yo creo que es con más devoción y probablemente también por la vocación que tiene, ¿no? Y al final la gente pues se agarra a él, ¿no? Pero realmente en esa imagen en sí no está Jesús, o sea, una representación de Jesús, ¿no? O sea, quien adoramos realmente es a aquel Santísimo. Y bueno, pues todas estas corrientes iconoclastas pues desaparecen gracias al segundo concilio de Nicea, en el que ya en este concilio de la Iglesia ya se concreta, ¿no? Y además ya como algo oficial de la Iglesia, ¿no? Que las imágenes se permiten, que las imágenes ya están completamente permitidas, que eso de destruir imágenes pues no, evidentemente ya se termina con eso. Y que por supuesto su veneración es correcta dentro de la fe cristiana. Y bueno, ya aquí entro un poco más ya en lo que nos toca, ¿no? En las hermandades y en las imágenes que vemos todos los días en nuestra iglesia. Pues bueno, al final las imágenes, como he dicho antes, esto no forma parte solo de una tradición que se ha mantenido del pasado y que ha llegado a nuestros días solamente, ¿no? Sino que al final esto es algo que ha ido también evolucionando y también un poco atendiendo a las necesidades, ¿no? de las personas, porque al final la sociedad también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Empezamos con los mosaicos hasta hoy las imágenes, las tallas que tenemos en nuestras hermandades, bueno, y a veces pues imágenes como aquí tenemos la Inmaculada, que no tiene no es ninguna hermandad, que no es titular de ninguna hermandad, pero bueno, también es una imagen como otra que salga en procesión, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Al final pues cada vez han ido tendiendo más hacia un naturalismo, ¿no? hacia un realismo. Tendemos como a humanizar las imágenes, a hacerlas cada vez más parecidas a nosotros, incluso de hecho cada vez son tan reales que ahora últimamente pues tenemos esta tendencia de las imágenes hiperrealistas, ¿no? Que también crean tanta controversia, que hay quien sí les parece bien, hay quien no, porque no ve en ella o sea, hay quien dice que está falta de unción sagrada, ¿no? Es otro término también muy importante, lo que es la unción, ¿no? Y bueno, pues al final, a pesar de todas las circunstancias de guerra, en fin, de mil historias, ¿no? A lo largo de la vida, pues bueno, gracias a Dios pues tenemos lo que ha llegado hacia nuestros días, y aquí en Andalucía especialmente pues tenemos pues bueno, y en muchos sitios también, ¿no? Pero es verdad que aquí como que lo vivimos en Andalucía, lo vivimos pues con mucho más arraigo, con mucha más tradición.
al final las imágenes, pues bueno, también se convierten en fuente de consuelo, ¿no? Y las procesiones, es verdad que mucha gente no es de acudir a la iglesia durante el año, no, o sea, pasan olímpicamente de la iglesia, de la fe cristiana, pero es verdad que a veces pasa un paso por delante de ellos y se emocionan y no saben por qué, ¿no? Porque al final están viendo algo que les conmueve, están viendo algo triste, algo trágico, están viendo algo alegre, como por ejemplo, y ya por suerte este año lo vamos a ver en la calle, Domingo de Resurrección, al resucitado, ¿no? Pues al final las imágenes lo que hacen también es llevar la iglesia desde el interior de un edificio, la llevan al exterior, ¿no? Y eso pues es muy importante, ya no solo por esto que os digo, sino por también muchas personas que están enfermas. Hay muchos vídeos, hay un vídeo que me encanta de la Macarena, que se ve pasando por un balcón una persona mayor y se ve que se agacha intentando verla a través de la bambalina del palio, ¿no? Y en fin, pues al final las imágenes pues nos tocan el corazón, ¿no? Y yo también me gustaría contaros mi experiencia, ¿no? Igual que le pasó a vuestro párroco, ¿no? Que su fe también se inicia y su vocación en una cofradía. A mí me pasó algo también muy parecido, porque yo vengo de una familia completamente atea, ni mi padre ni mi madre, ellos jamás me han llevado a misa, me bautizaron un poco por mis abuelos, ¿no? por esa tradición, ¿no? A mí nunca jamás me han inculcado la fe cristiana y a veces pues incluso yo me acuerdo que de muy pequeño salía a ver una procesión y me daba pánico. O sea, yo ver la gente con los nazarenos, con los capillos y los tambores, eso para mí era, vamos, que salía corriendo, vaya. Y yo me acuerdo que con cinco añillos así, pues me acuerdo que estábamos en una comida familiar con mi familia paterna, era Domingo de Ramos, era el año 2001, además era el primer año que salía la Virgen del Rosario, no la que hay ahora, la de la Hermandad de la Borriquita, no la que hay ahora, sino la que había antes, que hizo Miguel Ángel Montero. Era el primer año que salía a la calle, además yo me acuerdo que iba vestida de hebrea en color blanco, no azul como sale ahora, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de aquella imagen en la Plaza de la Cruz Verde, que mi abuelo me cogió del brazo y me dijo, tú vas a ver la borriquita porque lo digo yo. Y al final, pues yo recuerdo que, claro, pensar en la mente de un niño de 5 años, ¿no? Que era algo que siempre le había dado pánico, y a mí aquello no sé, causó tal efecto en mí que yo cuando pasó, o sea, el Cristo me encantó, pero la Virgen ya fue, y además yo soy mariano, ¿no? Entonces yo creo que eso también nació en ese momento, ¿no? Yo les decía, y quiero verla otra vez, y quiero verla otra vez, el lunes santo no me podía perder. Ya esa semana, o sea, mis padres los obligué a que me tenían que llevar a todas las procesiones, o sea, a ella no les quedó más remedio, ¿no? Y es verdad, pues que también gracias a eso, a la Semana Santa en este caso, a las cofradías en la calle, por eso quería contaros también cómo nació en mí. Al final, pues bueno, no tiene por qué ser, tienes que venir de una familia súper cristiana que te lo inculca. Al final, gracias a estas cosas, gracias a las imágenes, nace en ti, o sea, te conmueve de una manera en la que, pues al final, no sé, es que es algo como que no se puede explicar, no hay una palabra en la que consiga yo explicar. Desde ese momento, al final, el arte, sobre todo el arte, ¿no? Porque yo pues he llegado a la fe a través del arte, ¿no? Pues esto fue como cada vez más y cada vez más dentro de mí, y al final pues empecé de muy pequeño, siempre pues como haciendo pasos de Semana Santa en plastilina. Me acuerdo que lo expuse en un escaparate durante varios años en Semana Santa, ¿no? Y al final incluso se ha convertido mi fe y mi devoción hacia estas imágenes, al final también se ha convertido en lo que hoy es mi profesión y mi vida y mi día a día, porque al final yo, donde yo vivo, o sea, en el bajo de mi casa, tengo mi taller, ¿no? Y o sea, pues vivo rodeado de imágenes. Yo tengo imágenes, pues siempre estoy en contacto con ellas, siempre las estoy viendo, y es verdad que a veces mi trabajo, la restauración, es un mundo que es una profesión en la que tienes que separar un poco, ¿no? Tu vida personal, ¿no? o tu fe del trabajo, porque al final la restauración es un trabajo que mucha gente se piensa que es un trabajo meramente artístico, pero realmente no es así, es un trabajo también que requiere mucho de técnica y un trabajo científico, ¿no? Entonces no te puedes dejar llevar por las emociones, porque al final, bueno, yo siempre digo eso, que las restauraciones no es dejar a la Virgen guapa ni ponerla más bonita de lo que era, ¿no? Sino respetar siempre tal y como la hizo su escultor, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. No me enrollo más conmigo. A veces también, pues bueno, esto es algo que lleva unos años también un poco llevándose a cabo, ¿no? El tema de las misiones, que es algo muy importante.
Al final las imágenes también están hechas para cumplir una misión, una función, ¿no? En este caso de esta imagen me parece muy representativa porque aparece el Gran Poder de Sevilla, el Señor de Sevilla, como es conocido, ¿no? Que hace unos años, no recuerdo si hacerá 3, ¿no, Carlos? 3 o 4 años era de eso. Pues bueno, ha sido la Esperanza de Triana, efectivamente. Pues bueno, se presentó en una anda muy sencilla y fue llevado hacia algunos barrios marginales de la ciudad de Sevilla. Esto la verdad que, claro, al final las imágenes también se convierten como en un icono, ¿no? Pues todo el foco mediático se puso en eso, ¿no? Al final, pues mirad cómo... es verdad que había gente pues, que criticaba que si no se habían adornado los barrios, cosas muy superficiales, pero al final, mira, es que es el mismo Dios, ¿no? Pisando y caminando por las calles de un barrio marginal, barrios desfavorecidos. Y esto al final ha hecho en estos barrios, como también el de la Esperanza de Triana el año pasado, en el conocido barrio de las 3.000 viviendas, esto también ha hecho que no es que la imagen haya ido, la haya visitado, se haya alargado y ya está, sino que gracias a eso también la política social del Ayuntamiento de Sevilla principalmente, pues se ha volcado en parte, ¿no? en eso, ¿no? y pues hay muchos talleres para formar a personas para que en ciertos trabajos para que se busquen la vida, personas inmigrantes para que se integren en nuestra cultura, en fin, muchísimas cosas, ¿no? O sea, que esto no es algo que ha pasado desapercibido, que el Señor o la Esperanza de Triana lo visitaron y con las mismas se fueron, ¿no? Todo lo contrario, sino que eso la verdad que ha calado bastante hondo y la misión al final sí que continúa. Una predicación sin palabras. Al final las imágenes también se convierten, pues bueno, como he dicho, en ese medio, ¿no? Al final estamos viendo por ejemplo, a un Cristo crucificado, ¿no? Estamos viendo algo trágico, algo que le ha ocurrido por ti, ¿no? Que lo está haciendo por ti, ¿no? Al final como que es algo que te conmueve tanto, ¿no? Que al final también esto, y ahora que estamos en Cuaresma, pues nos hace mucho pensar, hacer autocrítica, hacer examen de conciencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad esta imagen me pareció muy característica, ¿no? de la gente, ¿no? Cómo hace la manera de hacer penitencia, ¿no? De cómo acompañar a las imágenes, y esta foto fue el año pasado aquí en Madrid, en la procesión del Cristo de la Salud. Como hablaba antes, ¿no? la humanidad de las imágenes, al final pues eso es lo que decía, las imágenes pues nos muestran heridas, lágrimas, dolor, cansancio, y aunque no creas, aunque no te guste o aunque... Yo creo que a todos nos ha pasado eso, que quizás pues hemos pasado un día paseando por el centro o comprando lo que sea, hemos visto la iglesia mayor abierta o los agustinos, que quizás son las más accesibles porque están más en el centro y siempre suelen estar abiertas. Y no hemos entrado por un motivo concreto, ni porque nos pase nada, sino pues simplemente pues voy a entrar, ¿no? y voy a ver. Y nos hemos sentado delante de una imagen y yo no sé a vosotros, pero a mí muchas veces me ha pasado que sin decir nada, sin mediar palabras, incluso sin rezar, simplemente mirando esa imagen, no sales de la iglesia igual que cuando has entrado. Al final, no sé, como que te cala, ¿no? Te cala en tu interior y al final, por lo que la palabra que llevo repitiendo, ¿no? Que te conmueve. Y bueno, pues ahí pues vemos imágenes de gente profundamente pues, emocionada ya después del encierro de la cofradía. Al final, pues bueno, los que lo vivimos nuestra fe en una hermandad, pues al final estamos todo el año trabajando, ¿no? Para ese momento, ¿no? Bueno, no solo para eso, pero sí es uno de los momentos más importantes, que es nuestra estación de penitencia, ¿no? Y al final, pues bueno, también pues, se crea comunidad, se crea familia, se crea hermandad, se crea convivencia, se crean pues, muchos lazos, ¿no? Al final, y todo esto pues es gracias a unas imágenes titulares, ¿no? Que pues resucitado, la Veracruz, el perdón y la misericordia, quien sea, da igual. Esto también, bueno, la verdad que de donde yo vengo, que es del barrio de la Angustia, es verdad que aquí en Motril como que cada parroquia lo vive un poco distinto, ¿no? Aquí estáis un poco más en el centro y es verdad que la gente como que vive en el entorno de la parroquia vive de manera distinta, pero yo en mi barrio, pues al final son casi todo casas de planta baja, los vecinos somos familia, nos conocemos de toda la vida y es verdad que quizás los barrios se viva... no ni mejor ni peor, evidentemente, no me refiero a eso, pero que como que la gente se crea como una comunidad más, no sé cómo explicarlo, como, sí, más cercana, ¿no? Al final el problema de uno es el problema de todos, es como que se vive muy fuerte, ¿no? Es un vínculo muy fuerte. Yo, por ejemplo, aquí en mi barrio, en La Angustias, pues
que es el que más os puedo contar porque es lo que yo vivo en mi día a día, ¿no? Pues se vive de esta manera. Al final, bueno, nosotros tenemos una ermita que únicamente pues abre los domingos en la misa, ¿no? Y al final, pues es que es inevitable pasar todos los días por allí y cuando no hay una pequeña ventanita de cristal, ¿no? Pues siempre hay velas, siempre hay flores, siempre hay algo. Siempre hay un papelito con alguna dedicatoria, cualquier intención, siempre hay algo. Y todo eso pues es por nuestra Virgen, ¿no? Al final la gente, yo creo que nuestra Virgen de la Angustia, que la conocéis todos, pues también es una imagen que conmueve mucho, ¿no? Porque es muy completa el hecho de que está tanto el Cristo como la Virgen. O sea, ¿qué puede haber más trágico que tener a tu hijo muerto en tu propio regazo, ¿no? O sea, yo creo que peor que eso no existe nada, ¿no? Entonces, pues bueno, quería también traerlo aquí. Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Que es lo mismo una imagen en un museo o una imagen en una iglesia? Al final son obras de arte, pero no tiene nada que ver. Los imaginarios cuando hacen las imágenes no hacen una escultura simplemente por belleza o por que quede bien o porque es lo que tiene impactado con el contrato con la cofradía, con la parroquia. Eso no es así. Las imágenes que van a estar expuestas al culto, al final están cumpliendo más funciones, aparte que su función estética o artística, ¿no? Es decir, están cumpliendo una función, pues eso, devocional, de estar expuestos al culto. Al final tienen que conmover, tienen que crear emociones en la gente y la gente tiene que empatizar también con esas imágenes, ¿no? Entonces aquí entra el concepto de la unción sagrada, que es lo que os he explicado antes, ¿no? Que como, bueno, últimamente es verdad que, yo lo he dicho antes, pero está la tendencia también, hay algunos escultores, como por ejemplo Ana Rey, en Cádiz, que tiende mucho al hiperrealismo, y a veces pues esto es muy criticado porque la gente, o sea, ve una imagen de ella o de cualquier otro escultor también que trabaje el hiperrealismo. Es tan realista que no ve a una persona, pero no ve a una virgen. O sea, al final, es un término muy complicado de explicar, ¿no? Pero es cuando tú veas una obra de arte que tú veas ahí representado a una virgen o a un Cristo, a un santo, no a una persona como otra cualquiera, ¿no? Y bueno, al final pues es lo que así más ocurre a día de hoy, ¿no? Lo más polémico, por así decirlo, en cuanto a la imaginería hoy en día. Es verdad que aquí en Motril, pues bueno, casi todas las imágenes tristemente fueron destruidas en la Guerra Civil, casi todas son de los años 40 en adelante. Yo creo que así que se conserve la Virgen de la Cabeza, la Soledad y poco más. Luego casi todas pues han ido surgiendo posteriormente, ¿no? Y es verdad que muchas de ellas sí se han hecho a imagen y semejanza de las anteriores que existían, ¿no? Por ejemplo, es verdad que el Nazareno también guarda un gran parecido salvando las distancias, ¿no? Pero con la imagen que destruyeron, pero bueno, gran poder también, con el antiguo nazareno que existía en el convento de las Nazarenas. Pero bueno, al final son imágenes que, como digo, están hechas a conciencia, ¿no? para estar expuestas al culto. No es lo mismo, por ejemplo, estas otras dos imágenes, este Ceomo y esta Inmaculada, que están en una vitrina, en un museo. Tú vas a un museo a rezar, evidentemente no. Tú no vas y no te vas a emocionar por ver, te puede emocionar como el síndrome de Stendhal, creo que es, ¿no? No sé si se llama así, que es que tanta belleza, ¿no? Tanto arte, ¿no? Y te conmueve tanto, ¿no? Pero en este caso, pues al final no es lo mismo, ¿no? E incluso pues, en mi trabajo, que es la restauración, los criterios que se aplican a la hora de restaurar una imagen que está expuesta en un museo o una imagen que está expuesta al culto también tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay, no sé, por poner un ejemplo, una imagen en un Cristo en un museo que le falta una mano. Pues se restaura la imagen y no es necesario recomponer esa mano. Al final eso como que también de que le falte la mano pues es un documento histórico porque en tal año ocurrió o alguien le tiró algo o alguien lo cortó por no sé, cualquier cosa, ¿no? En un caso de una imagen que está puesta al culto en una iglesia, si le falta una mano al final es como que la imagen no está completa, no se puede leer en su contexto amplio, no está completa. Entonces o sea, en este caso sí se necesita, o sea, que las imágenes estén completas y se puedan, o sea, sean legibles, ¿no? Pues es la palabra. Y bueno, pues al final las imágenes también, a lo largo de la historia del arte, pues la belleza siempre va unida al bien
y la fealdad al mal. Por eso, por ejemplo, en los pasos de misterio, pues siempre vemos representados los Cristos que a pesar de estar sufriendo lo más grande, de ser un momento más trágico, como por ejemplo la Virgen de la Angustia, el Cristo de la Expiración, momentos ya de súper trágicos, ¿no? A más no poder, pero a su vez vemos en ellos dulzura, vemos ternura, empatizamos con las imágenes, ¿no? Nos sentimos identificados, ¿no? con eso. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso contrario, ¿no? Cuando a lo mejor hay un paso de misterio, pues siempre se representan las imágenes secundarias, ¿no? Como de los romanos, cosas así que más relacionadas con el mal, pues siempre se representan feos, ¿no? Se representan más feos, claro. Aunque al final acompañan y forman parte de un conjunto, ¿no? Y es bello, todo el conjunto en sí es bello, pero es verdad que la fealdad siempre va unida al mal y la belleza siempre unida al bien. Por eso, pues bueno, nuestras imágenes, la verdad que normalmente, bueno, salvo excepciones, ¿no? Pero suelen ser imágenes bastante bellas, ¿no? Y aquí os pongo a una que a mí la verdad que yo la he tenido en mis manos el año pasado y la conozco muy bien. Sí, el año pasado. Y sí, estaba ya bastante sucio. Y la verdad que a pesar de un Cristo que lo están sentenciando, que lo están condenando a muerte, cómo una imagen puede ser tan bella y transmitir tanta dulzura, tanta ternura, no sé, que es que dan ganas de abrazarlo, ¿no? De lo bonito que es y de lo que transmite. Y también pues muchas veces ocurre que los imagineros tienen como pequeños trucos, ¿no? Que lo hacen con toda la intención para que nosotros podamos conectar con ellos y las imágenes a su vez comunicarse con nosotros. Son detalles que a veces pueden parecer un poco subliminales, pero que están ahí y tienen un porqué. Y aquí os traigo dos ejemplos. Bueno, hay muchos más, ¿no? Y es que yo elegí estas imágenes que son de Motriz para que al final pues más o menos los conocéis. Aquí a la izquierda tenemos el Señor del Gran Poder. Y Domingo Sánchez Mesa, tal y como nos contó su hijo, en una conferencia que dio hace ya algunos años en el convento de las Nazarenas, con motivo del 25 aniversario, creo que fue de la hermandad, nos dijo: mi padre hizo al Señor del Gran Poder con... Es verdad que es una imagen que no está hecha para salir a la calle, es decir, la imagen se hace en el 1949, pero la hermandad se funda en el 1987, es decir, la imagen ya estaba antes que la cofradía. Al final la cofradía es la que se encarga de sacarla a la calle. Pero tiene un detalle muy importante y es la oreja. O sea, para que cuando el fiel vea esa imagen, sienta que la está escuchando, sienta que el Señor te está escuchando a ti. O sea, es un detalle que me acuerdo que nos lo contaba, ¿no? Y la verdad que a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? De decir, cómo hacen estos detalles, ¿no? Que pues si no te lo dicen a lo mejor no caes, pero realmente pues al final es algo muy básico, ¿no? Y que es verdad que dices, hay que ver cómo cae, ¿no? una persona en hacer un detalle así para que nosotros sintamos que Él se está comunicando y que nos está escuchando, ¿no? Y luego este Cristo también tiene otro detalle, a diferencia del resto de Nazarenos, es decir, a diferencia del resto de otros Cristos que van cargando con la cruz a cuestas, y es que el Gran Poder no carga con la cruz, la abraza su pasión. Es otro detalle también que lo hace diferenciarse del resto de imágenes. O sea, es como si en verdad él la asume. El Antiguo también, efectivamente, el Antiguo también, sí. Y a la derecha tenemos al Señor de Pasión, el que está en el cerro, que además la semana pasada creo que fue el Vía Crucis, no lo tuvimos aquí en la parroquia de la Encarnación. Efectivamente, pues me acuerdo también que cuando lo restauró mi profesora Carmen Bermúdez, y en la conferencia que hizo después decía, es que está hecho de tal manera que me acuerdo que le introdujo en endoscopio dentro de la boca, porque tiene la boca abierta, dice, es que tiene hasta humedad dentro o sea, es como si tuviera aliento. Al final era algo pues, que le estaba ocurriendo por el estado de conservación, ¿no? Que no, pues, al final la humedad ya sabemos que no es algo bueno, pero como incluso hasta las propias imágenes, o sea, pueden llegar a algo así, ¿no? Es increíble. Al final también tiene la boca abierta porque como quiere hablarnos, o sea, quiere comunicarse contigo. El Señor no está ahí estático y ya está, sino que al final es lo que nos está también
queriendo transmitir es que a pesar de todas las caídas, no solo en ese momento en el camino hacia el Calvario, sino pues por malos momentos que pasamos, por enfermedades, por lo que sea, al final siempre, después de una caída, siempre nos levantamos y seguimos caminando, ¿no? Si puedes pasar. Y bueno, pues a veces también quería traer esta imagen del Cristo de la Salud, bueno, que ya lo hemos visto antes también, porque a veces quizás tendemos a pensar que cuanto más buena una imagen artísticamente, más devoción tiene, o más va a conmover, o más va a crear sensaciones, va a crear en la gente. Pues a veces no ocurre esto. Aquí en Motril, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Cristo de la Salud, que es verdad que es una imagen que artísticamente no tiene tanto valor como una talla. Realmente es que no es ni talla en madera, es una imagen se llama de las de Olot. Olot es un pueblo de Gerona, de Cataluña, ¿no? donde a lo largo de los años, pues a partir de finales del siglo XIX, se crearon numerosos talleres de obras de arte, ¿no? De imaginería religiosa, pero todas hechas en serie, es decir, a través de un molde sacaban un montón de series de imágenes. En todas las iglesias hay alguna imagen de Olot. Eso es la Virgen del Carmen del Puerto, también es una imagen de Olot, San Antonio, San José también, hay muchísimas, ¿no? Y es verdad pues que a veces con esto lo que quiero deciros es que el valor artístico no va unido al valor devocional. A veces no tiene por qué. En Granada también tenemos otro gran ejemplo, como es el Cristo del Trabajo, en el Zaidín, que es uno de los Cristos pues, con más devoción. Y es verdad que la imagen artísticamente pues no es de las más... Es verdad, no quiero yo desmerecer ni mucho menos, ¿no? a esa imagen, pero que artísticamente no es de las mejores que hay en la capital granadina, ¿no? Y bueno, pues creo que también era otro tema que quería traer aquí que puede ser interesante. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, quería traeros esta frase que bueno, dice: las imágenes procesionales no recorren nuestras calles para ser admiradas, sino para ser encontradas. Porque cada vez que Cristo y su Madre pasan ante nosotros, el Evangelio vuelve a suceder delante de nuestros ojos. Creo que con esta frase se cierra todo y al final pues se resume básicamente todo lo que he dicho, ¿no? Y bueno, pues nada, si tenéis alguna pregunta o algo que queráis saber, pues no sé. Un aplauso. Gracias.